Cihan, torunum yok. Abi! Nerede oğlum, nerede? Kızım! Sana daha önce de söylemiştim. Benim oğlumdan başka kimsem yok. Ben Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Le dirá Cian a Alia lo que hay en su corazón? ¿Alia se verá afectada por el comportamiento cercano de Cian y revelará sus sentimientos? ¿Por qué la señora Sadakat amenaza a Alia con decirle a su nieta qué clase de persona es su madre? ¿Podrá Alia mantener a su hijo Deniz lejos de su madre? ¿La madre de Alia, Fikriye, realmente se arrepiente de todo lo que le hizo pasar a Alia? ¿Qué dirá Alia ante la oferta de Cian de criar a Deniz juntos? ¿Cian matará a Ur? ¿Terminará la hostilidad entre Sadakat y Alia cuando Deniz desaparezca? ¿Qué dirá Cian sobre Alia culpándolo por la pérdida de su hijo? ¿El mar escuchó algo y se escondió con miedo? ¿O Ekmel secuestró a Deniz? ¿Pudo haber descubierto que Demir Deniz era la nieta de Ekmel y haberla secuestrado para vengarse de Cian? ¿Qué pasará en el arroyo donde Cian y Kaya saltaron para encontrar a Deniz? Cian confesará su amor por Alia revelando todos los sentimientos que ha acumulado dentro de él. Aunque Alia siente lo mismo por Cian en el fondo de su corazón, luchará bajo la sombra de sus decepciones y sentimientos de traición. Así como no puede ignorar su pasado con Mine, también comenzará a preguntarse si puede confiar en Cian. Sin embargo, Cian no se rendirá y tomará medidas para que Alia acepte sus sentimientos por él. Por otro lado, la señora Sadakat acorralará a Alia una vez más y le asestará el golpe más grande de su vida. Utilizará a su propia madre, Fikriyan, como amenaza y disparará a Alia a través de Deniz. Si Alia continúa su relación con Cian, la señora Sadakat la pondrá en una posición difícil al decirle a su nieta qué tipo de persona es realmente la madre de Alia. Alia se verá arrastrada a una gran guerra civil para no dejar a su hijo frente a tal realidad. Comenzará a cuestionarse a sí misma al recordar los traumas que su madre le infligió en el pasado. Buscará una respuesta sobre si su madre está realmente arrepentida o no, pero no será fácil para Alia decidir si Fikriyean es sincero o no. Cian le ofrecerá a Alia criarán a Deniz juntos y le prometerá que estará a su lado para siempre. Sin embargo, Alia se dará cuenta de que si acepta esta oferta, tendrá que cambiar radicalmente toda su vida. Ella quedará atrapada entre su amor por un lado y la seguridad de su hijo por el otro. Aunque en el fondo sabe que está enamorada de Cian, la presencia de Mine, los acontecimientos que han sucedido y sus problemas de confianza harán que sea más difícil para ella tomar una decisión. Por otro lado, el interés de Ur en Alia creará grandes celos y enojo dentro de Cian. Cian se pondrá furioso porque no puede soportar que Alia se acerque a Ur. Si pierde el control, podría cometer un error irreversible como eliminar a Ur. Sin embargo, Alia le advertirá insinuando que nunca regresará a Cian en tal situación. Cian estará en un gran punto muerto mientras piensa qué paso dar con respecto a Ur. La repentina desaparición de Deniz sumirá a todos en un profundo pánico. Este incidente incluso pondrá la hostilidad entre Alia y la señora Sadakat en suspenso por un tiempo. Porque ahora lo único que importa es que Deniz aparezca sana y salva. Sin embargo, Cian quedará muy decepcionado cuando Alia lo culpe por la desaparición de su hijo. Mientras intenta proteger a Alia y Deniz arriesgando todo, enfrentarse a esta acusación provocará una gran grieta en su mundo interior. Será curioso si detrás de la desaparición de Deniz existe la posibilidad de un secuestro. El niño pudo haber tenido miedo de algo que escuchó y ocultó, o todo esto fue parte de un plan consciente. La posibilidad de que Ekmel arrastre a Alia y Cian a un gran callejón sin salida al secuestrar a Deniz cobrará protagonismo. Sin embargo, otra posibilidad es que Demir se enterara de que Deniz era en realidad la nieta de Ekmel y la secuestrara para vengarse. Cian y Kaya actuarán sin dudarlo para encontrar a Deniz y seguir su rastro. Tan pronto como consigan una pista que pueda llevarlos al mar, tendrán que cruzar un arroyo sin pensar. Sin embargo, quedará claro que estas aguas no son simplemente una corriente, sino que en realidad encierran muchos peligros. Las dificultades que encontrarán al cruzar el arroyo se convertirán en una de las mayores pruebas en la vida de Cian y Kaya.
Pero a pesar de todo, no darán un paso atrás para salvar a Denise. A la sombra de todos estos acontecimientos, nada volverá a ser lo mismo para Alia y Cian. Si Cian puede contarle a Alia sobre su pasado con Min en detalle y demostrar que esta relación es solo un amor unilateral y que él no tiene ojos para nadie más que para ella, tal vez las sospechas de Alia se alivien un poco. Y si esta confesión se hace realidad, Alia también será incapaz de controlar los sentimientos en su corazón y aceptará que está enamorada de Cian. Este amor ya no se puede ocultar. Aunque Cian y Alia intentan evitarse el uno al otro, en realidad se volverán más cercanos. Si Cian le cuenta a Alia toda la verdad y también revela que el padre de Boran es Ekmel, la confianza de Alia en él se pondrá a prueba una vez más. Pero si alguien más le dice esto, y no Cian, entonces será casi imposible para Alia continuar con esta relación. Porque Alia le había dicho a Cian muchas veces, si hay algo más que me estás ocultando, dímelo ahora. Si lo descubro más tarde, esta vez no habrá vuelta atrás. Había lanzado una advertencia diciendo, si Cian puede asegurarle a Alia que Denise nunca caerá en manos de Ekmel y que la protegerá a toda costa, tal vez Alia le dé otra oportunidad. Pero los obstáculos para este amor no son solo los secretos del pasado. Porque tanto Ekmel como Demir y la señora Sadakat seguirán haciendo todo lo posible para arrojar sombras sobre esta relación. Ahora la verdadera pregunta es, ¿podrán Alia y Cian superar todos estos obstáculos y reunirse? ¿O las heridas del pasado y las nuevas amenazas los separarán para siempre? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.